causa impacto y que por lo mismo hemos hecho crecer hoy día, maestro. Absolutamente. Existe la posibilidad, según un texto religioso e incluso el titular de un periódico de fines del siglo XVI, que dicen que la tierra y gran parte de los cielos ha sido tomado en distintas oportunidades por raza, vamos a decir en esta pasada extraterrestre o algunas que no conocemos, para realizar sus batallas campales. Partamos con un libro emblemático de la cultura hindú que es el Majábharata. Sacado de sus textos, esto dice así, cuando relatan, obviamente, la guerra entre los dioses. Entendamos que muchas veces la relación de los dioses son derechamente extraterrestres o civilizaciones superiores. Se pudo contemplar una terrorífica visión cuando Dios y demonio entablaron combate. Vritra disparó sus agudos proyectiles, sus incandescentes rayos y relámpagos. Después los relámpagos se pusieron a centellear, vale decir, en un viaje por los cielos de un lado hacia otro. Los estremecedores rayos a restallar, lanzados orgullosamente por Indra, que es otra deidad frecuentemente mencionada dentro de la literatura hindú, que habla sobre que esta criatura que tiene todo conectado, el que todo lo ve, es como la parte omnisciente de Dios, de alguna manera, por así decirlo. Tenemos algunos apoyos de cómo aquellos textos sagrados representaban aquellas batallas. Atención, esa ciudad flotante que tiene la forma de un plato, ¿cierto? En su base, no es una interpretación caprichosa del artista. No. Hay que entender que el Majábharata describe agudamente y con lujo de detalle todas y cada una de las aproximadamente 46 armas que se utilizaban entre los dioses. Hay que entender que aquí lo humano poco y nada tenían que hacer. ¿Son espectadores? Apenas meros testigos, enfrascándose solo como visionarios de lo que los dioses luchaban en el cielo, destruyendo mundos completos, islotes y agarrándose a veces también a ras de la tierra. Ahí está Krishna, Vishnu, Brahma, Vitra, todos en una guerra campal donde el hombre poco y nada tenía que hacer. Quizás, maestro, ando revertido, pero el solo hecho de que estas dos deidades, como ellos lo pensaban, ¿no? Estas dos razas que se están enfrentando sean de dos colores distintos, ya también nos habla de una diferencia clara y evidente en los mundos a los cuales provienen, ¿no? Es un buen punto. Fíjense que las representaciones de los colores no son solo por lo llamativo. Fíjense que incluso que la vaca sea sagrada es porque era una de las mascotas de Krishna, exactamente, y que eso sigue respetando hasta el día de hoy. No es nada más que por eso. Sin embargo, como tú bien dices, los colores se diferencian del resto de los humanos cuando son representados, que tienen un color muy parecido a la piel. Sin embargo, de colores azules, algunos de colores más verdosos oscuros, otros derechamente negros, son los que se representan en estas deidades en pleno combate. Y incluso también se habla del tipo de naves llamados Vimana, que también hay una inscripción, que son una especie de campanas voladoras, señor director, por favor, ahí están, que es a través de los carruajes, como citando la Biblia en este caso, en la que se movilizaban estos guerreros del cielo. O duraban mucho estas batallas o tenían mucha imaginación. Claro. Porque con tanto detalle, como decía Eduardo, los colores y acá... Y el funcionamiento, Felipe, se decían con 3 formas de hélices, decían, que se elevaba por el cielo, con cañones por debajo, que eran capaces de apuntar y destruir una ciudad en cosa de un segundo. Imagínate, es que aquí viene la pregunta. Una mezcla, digamos. Mira, lo que estaban blanco para ellos, es que mira, es que aquí vuelvo a juntar la Biblia. Para muchos es considerado un libro de historia. Sí, claro. Obviamente que está ensarzado, digamos, en la perspectiva y la interpretación de quienes la iban escribiendo. Una historia novelada, por decirlo de alguna forma. Por así decirlo. Pero sin embargo, esto no figura como canto epopéyico, sino como algo que sucedió. Claro. O sea, así está considerado su origen. Habría sucedido? No, esto está hablando de miles de años antes de Cristo, 10, 15.000, incluso más. Y incluso donde existían formas de tierra y continentes que hoy día ya están completamente desaparecidas. Se incluso habla que posterior a estas batallas, mundos enteros desaparecían, donde el hombre quedaba completamente achunchado ahí, mientras estas deidades combatían entre sí, destruyéndose todo a su paso. Atención, porque aquí se explica a través de este magistral capítulo de alienígenas ancestrales cuáles eran estas armas y cuál era la más mortífera de todas. Atención. In the Mahabharata, 46 different types of weapon are described, and each one has a specific function. They talk about weapons that are so high-tech that could only be from extraterrestrials. But of all the weapons described in the Mahabharata, perhaps the most deadly was a device called the Brahmastra. Brahmastra is described as the ultimate weapon, and once it is launched, it will simply burn everything, so it incinerates the entire universe.
we're talking about a nuclear blast, 100-fold magnitude of the bomb that we have seen or experienced in our own times. Is it possible that alien beings visiting the Earth thousands of years ago dealt with the same issues of nuclear annihilation that humans are dealing with today? And might the deadly weapons currently being deployed by the world's military really be recreations of weapons first used on Earth by extraterrestrials in the ancient past? Atención, amigos míos, muchas gracias por toda la conmoción que provocó esto ayer en las redes sociales, que pidieron que hiciéramos evolucionar este tema que volvemos a llevar el día de hoy respecto a la posibilidad de varios libros fundamentales, religiosos, históricos, en esa combinación, que hablan de relatos de guerras intergalácticas, obviamente, una vez más, llamados ellos en su origen dioses, pero nosotros hoy día podemos interpretarlos como seres extraterrestres o civilizaciones claramente mucho más avanzadas en tecnología. Y también tenemos algunos datos más contemporáneos. O sea, claramente, si miles de años antes de Cristo pasó esto y tenían bombas nucleares más grandes y más potentes que las que tenemos hoy, claramente estaban mucho más avanzados. Entonces, claro, imagínate. Entonces, piensa tú la interpretación como vemos ahí cuando los dioses decidían usar el arma que trataban de no ocuparla. Claro. Pero cuando ya no quedaba otra, usaban el Brahmastra. ¿Qué significa Brahmastra? y ahí destruían... Mira, Brahmastra, digamos, existe una santa trinidad, así como en el cristianismo, está Brahma, Shiva y Vishnu, ¿cierto? Los dioses que crean, conservan y que destruyen. Brahmastra, si mal tengo entendido, yo hice un pequeño curso de sánscrito, una de mis tantas locuras, debiera ser algo así como el azote o el brazo derecho o la mano que dictamina del dios principal, perfecto, el padre de los dioses. Perfecto. Es como que Dios decide finalmente, cuando ve que todos sus descendientes están batallando, y levanta un dedo y sucede que esa arma se describe como el arma final. Estamos hablando, según la descripción, una detonación nuclear 100 veces la magnitud de la bomba que hemos visto en nuestra era, la única arrojada sobre la ciudadanía. Significa que esto de alguna manera puede haber sido la amenaza que se tenía, porque si es que se hubiese lanzado... Exacto. Ojo, se lanzó y era se lanzó como el arma final. ¿Ya? Y al igual que pasó como en Nagasaki y Hiroshima, se lanzó y se acabó la guerra. Claro. ¿Por qué? Porque no quedaba nada. ¿Hubo registros de eso? ¿Hubo gente Hay registros, pero incluso hay una descripción cuando los humanos lejanos de esta condición ven cuando deciden usar el Brahmastra, y así es como lo describe el Mahabharata. Atención, esto es claramente una descripción de una explosión nuclear. ¿Cómo funciona para quien lo mira? Un humano que mira esto. Una columna incandescente de humos y llamas tan brillantes como 10.000 soles se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas a una raza entera. Eso claramente parece la descripción de una bomba atómica, incluso cuando habla respecto a esta relación brillante, incluso más adelante, que viene encapsulada. Es como capturar el poder del sol, envasarlo y arrojarlo. Pareciera que es la consecuencia de alguien que ve una explosión atómica, obviamente sin tener tecnología para comparar. En estas batallas hay buenos y malos, hay villanos. ¿Son los villanos los que tiran la bomba o son simplemente dos bandos en conflicto? Qué buena pregunta. Bueno, aquí se podría decir que hay bueno y malo, como se puede leer también en el Bhagavad Gita. Krishna, Brahma, están de parte de lo humano. Está Mara, por ejemplo, que es el dios de la ilusión, que obviamente que nos protegen de aquello. En este caso el arma sería el de los buenos, que era como última consecuencia lanzarla. Pero aquí viene algo mucho más interesante, porque la imagen que estamos viendo en Pakistán son los esqueletos famosísimos de Mohenjo-Daro. Se encontraron 44 esqueletos. De hecho, arqueólogos de alguna manera tratando de reconstruir cuán real o cuánto hay de veracidad en estos textos sagrados antiguos de la India, obviamente en el límite con Pakistán. Y la verdad es que se descubrieron 44 cadáveres. Ojo, no en su sepultura. Eso es clave. No son personas que murieron y que les dieron, digamos, una tumba, sino que muchos de ellos están abrazados. O sea, murieron en el fragor de una batalla. Se ven personas con bebés. Y atención, se descubrió que los animales no se los comieron por una condición radioactiva, dirán ustedes, confirmado. Los esqueletos tenían radiación. Vale decir, ¿de qué murieron? Exactamente, pero ¿de qué murieron esas personas? De que alguien les tiró, digamos, una bomba termonuclear. ¿Cuánto tiempo llevan conservándose esos esqueletos? No, por miles de años.
Claro. Pero obviamente son un resguardo cultural que ellos tienen, pero lo que es más impresionante es que dos cosas. Uno, se determinó que no eran tumbas, y lo segundo es de que murieron, un misterio desconocido, hasta que llegó alguien con un contador Geiger y se descubrió que todos los huesos estaban infectados. Todos a la vez, todos a la vez. Entonces, exacto. De un solo pencazo. Claro, no es una tumba, insisto. Murieron donde los pilló esta explosión. Claro. Y una explosión no cualquiera, no volcánica, no es el prenacimiento de la protopólvora, sino de un arma termonuclear, que parece confirmar claramente el arma descrita por el Mahabharata, ¿cierto? Que es el arma final, el arma última. ¿Y quién ve esa explosión, o para ponerlo en términos actuales, ese hongo atómico? Me imagino que es de otro continente. Absolutamente. Es de una lejanía. No se equivoca, que con una cosa tan brutal igual se alcanza a ver, digamos. De hecho, es así. Que no te afecta directamente. Se describe de las islas contiguas donde sucedían estas batallas. De hecho, se habla que de donde se sucedió la batalla, tanto en el cielo y la tierra, no quedó nada. Perfecto. O sea, voló de la faz de la tierra. Hay otra prueba que habla respecto a este suceso. Por favor, señor director, que dice esto así. Estamos hablando de David Children, un escritor e investigador, autor del libro Tecnología de los Dioses, que obviamente es un personaje recurrente dentro del programa Alienígenas Ancestrales. Dice: cuando arqueólogos británicos, indios y pakistaníes comenzaron a hacer excavaciones en el desierto de Sian, en la frontera entre India y Pakistán, en los años 40 ya, encontraron que en la ciudad de Mohenjo-Daro había evidencia de que ahí hubo aparentemente armas atómicas. Él es bastante cauto, dice aparentemente, porque, ¿por qué se recuerda? No, porque no puede ser. Claro. Porque, digamos, la diferencia entre la primera creación de una bomba atómica, conocido en una situación lineal cronológica de la evolución humana, Es imposible que un arma tanto atómica, haya- claro, fue creada 20.000 años después. Científicamente imposible. Es imposible. Sería ese que tú nos has enseñado, que no corresponde Un al UPAR, contexto. sería UPAR. una cronía completamente. Sin embargo, no se puede dar una mejor explicación. De hecho, intentaron decir que esos esqueletos, ¿cierto? La frontera Pakistán-India, decían que no, que en algún momento puede haber alguna mina de uranio que se descalabró y todo, pero la verdad que nadie le compró porque era imposible, hubieran quedado restos de la misma. Mucha atención, porque si nos vamos a Siberia, también hay relatos de los pueblos originarios de ese lugar, de guerras en donde el hombre no podía participar, solo ser un mero testigo, pero cuyas instalaciones siguen estando al parecer activas, y es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo, puesto que si tú vas por mera curiosidad, sufren los efectos de la radiación. Son considerados o son llamados los calderos de Yakutia, en Siberia, Rusia. Armas de defensa, lo que estoy diciendo en la descripción, como los aborígenes le llamaban, que probablemente civilizaciones extraterrestres, de la interpretación, pusieron en esa región para proteger a la Tierra de amenazas del espacio exterior. Estos eran verdaderos misiles antiaéreos, o sea, misiles... Exactamente. Hay que entender de que el tema que estamos llevando es de que en la Tierra, al parecer, en distintas ocasiones, en distintos lugares y en distintas épocas, fue escenario como campo de batalla donde otras civilizaciones se agarraron entre sí con todo su poderío, y los humanos tuvieron, no sé si decir la palabra privilegio, pero de ser testigos de esto, y que obviamente quedó en relatos épicos de corte religioso, porque no entendían nada prácticamente de lo que estaban... ¿Pueden Bien. ser otros fenómenos que entreguen esa radiación? En estricto rigor no. Fíjate ¿Fenómenos que naturales? no existe. Solamente el existe. desprendimiento de uranio 23 podría generar, digamos, ese tipo de explosiones, desencadenando una explosión de esa manera, a diferencia del metano, una erupción volcánica, etcétera, etcétera. Atención, amigos míos, ¿qué es lo que sucede en estricto rigor? ¿Cómo es descrita las batallas en donde implica estos calderos en esta región de Siberia? Atención. According to local Yakusha legends, the metal cauldrons were part of a powerful weapon left behind after a great battle between extraterrestrial beings. According to old legends, there was an epic battle between the forest demons, named Jürgen Butor and Tong Duray. During the battle, fireballs were shooting up from the earth. There was a horrible sound, and all the forest area was destroyed. Trees were upside down, and rocks smashed. And when everything cleared out, the locals found a vertical structure that stayed there for a while until it sunk into the permafrost. The Valley of Death
is said to contain strange objects embedded in the permafrost that are activated through the ages, through the centuries, and basically shoot out fiery objects that intercept incoming objects that are out to harm the planet. Según varios investigadores, estas armas existían y que fueron retiradas en algún momento por un gobierno para su posterior estudio. Lo que dice Ivan McKerley, investigador, en la batalla se lanzaron bolas de fuego desde la tierra, hubo un sonido horrible y toda la zona boscosa fue destruida. Los árboles quedaron destrozados y las rocas, al igual que destruidas o derretidas. ¿Y el nivel de desarrollo de estas gentes serían como nosotros ahora? Que tenemos la posibilidad de la bomba atómica. Claro, absolutamente. Es como que los alcanzamos. Fuerza aérea. Ahí es cuando uno se hace la pregunta de que si bien muchas culturas afirman, y en este caso ya tendríamos que sacar de cuajo la teoría alienígena o extraterrestre, sino que sencillamente lo que aquí sucedía es que hubo civilizaciones que alcanzaron un pic, decayeron y volvimos a partir. O en paralelo habían otras en estado primitivo como existen hoy en día y cuando nosotros estamos muriendo ellos comienzan a desarrollar hasta alcanzar nuestro mismo nivel y la naturaleza se encarga de aniquilarlo o ellos mismos a partir de estas batallas. No, y si es que quedan algunos fueron retirados por ¿Qué es lo que puede pasar ahora si es que hay una tercera guerra mundial? Finalmente. Por ejemplo. ¿Pero todos seres humanos o son otros seres? Lo describían con diferencias, digamos, en aspectos físicos. ¿Y no será otros tamaños, otros colores, otras formas de ojo, y ahí, digamos, son bastante humanos de esa forma. En estricto rigor, no. No serían como nosotros, al menos. ¿Y no sería entonces ese como el punto de inicio respecto al desarrollo armamentista del ser humano moderno y contemporáneo? Es decir, que después de ver esto espectacular, épico, monstruoso, como lo estamos viendo acá, nosotros nos llama la atención, imagínate ellos. A lo mejor de ahí es que comienza a desarrollarse de alguna manera el camino para llegar a eso, que lo estamos logrando ahora en el año 2014. Es bastante probable porque, por ejemplo, el arquero Arjuna, que es una figura emblemática dentro de la cultura de la India, él en algún momento cuando tiene que luchar contra sus primos, que son los Kauravas, esa raza, ellos son los Pándavas, le pide y le implora favores a estos dioses que están citados en el Mahabharata y ellos descienden y le otorgan una serie de poderes y entendimientos para que él pueda hacerle frente a sus propios familiares y para que triunfe en este caso el bien. El otro que era una familia un poco más egoísta, pero de alguna manera son instruidos en el arte de la guerra. Entonces, digamos, lo que tú estás diciendo me parece podría ser, digamos, absolutamente correcto. Los indios, ¿qué pasa en el parte de Rusia? Tú dijiste que el gobierno, lo más probable es que sacó estas armas que tenían, los restos que quedaban. Nosotros deducimos eso porque en algún momento había una ubicación geográfica donde los indios sabían claramente dónde estaban. Y además que en Rusia yo sé que fue uno de los primeros países que pudo comenzar con el desarrollo de la bomba atómica. Sí, por quizás ejemplo. Tiene que ver algo relacionado, como dice Felipe. Puede ser, lo que tú dices es absolutamente correcto. Los primeros en desarrollar la idea de una bomba atómica eran los rusos, digamos. En tercer lugar, los alemanes y obviamente fueron norteamericanos que se adelantaron en esa venganza que se mandó Einstein. Pero atención, porque fíjate que si avanzamos en el tiempo, obviamente esto nunca más, de lo que tenemos entendimiento, volvió a ocurrir. En la época moderna, posterior, digamos, al año 1000 en adelante, nunca hemos visto que naves o tecnología que conocemos su origen, su procedencia, se hayan agarrado y que hayan ocupado nuestro planeta como su centro de batalla. A excepción de por lo menos una vez que llamó mucho la atención y que fue consignado en los diarios de la época. Esto fue en Nuremberg, señor director. Si no me equivoco, es mucho más actual, imagínate, son miles de años de diferencia. Esto fue el 14 de abril del año 1561. La batalla aérea, seguida por la aparición de un gran objeto triangular, que se alcanza a ver ese negrito abajo, negro y con un gran accidente en las afueras de la ciudad. Vale decir que lo que ellos describían es que era una serie de formas caprichosas, muchas de ellos con formas de círculos brillantes, un clásico ovni hoy en día. Ahí estamos viendo cómo lo consignó el diario de la época. Y también estas típicas formas que incluso hasta un cura de la cristiandad decía que podían ser como las antiguas, digamos, la descripción de cuando Dios acompañaba al pueblo israelí por el desierto en el Éxodo. Tienen esas formas como de cigarro, ¿cierto? Alargadas, como esos tubos gigantescos. Abajo, en el ángulo inferior derecho de la ilustración, se ven que estaban peleando efectivamente, porque no era un simple espectáculo de luces, porque algunas de esas luces que brillaban cayeron, o sea, producto de la batalla, terminaron yéndose a pique, estrellándose contra el suelo. Salva, pero además es demasiado evidente, si tú ves en ambos costados, se ven unos tubos azules de los cuales van saliendo estas pelotitas. Exacto, y se ven luces, exactamente, o sea, los comparativos, digamos, se pueden hacer fácilmente con los testigos, digamos,
de un avistamiento de una nave nodriza, como se le llama en la actualidad. Ahora, ¿cómo describe esta situación exquisitamente este programa de alienígenas ancestrales que nosotros, ya a pedido de ustedes, hemos decidido hacer evolucionar este tema y lo hemos traído de nuevo para todos ustedes, ya que ayer causó mucho revuelo? ¿Fue la Tierra ocupada como campo de batalla por razas extraterrestres? Este es el caso de Nuremberg. Alemania. Los ciudadanos despertaron al amanecer para ver el espectáculo de objetos cilíndricos que aparecieron en el cielo, de los cuales emergían discos rojos, negros, naranja y azules. Según las versiones de los testigos que se publicaron en el Nuremberg Gazette, también aparecieron tubos parecidos a cañones y los objetos empezaron a pelear unos con otros. Al parecer, después de una hora de batalla, los objetos se incendiaron y cayeron al suelo, donde se evaporaron. Se reportó que luchaban unos contra otros y se derribaban entre sí. Si te fijas en la esquina inferior derecha del grabado, verás unos círculos en el suelo despidiendo humo. Es obvio que se estrellaron, los derribaron. Eso es muy interesante, porque muestra que el patrón de agresividad entre los ovnis existe desde hace muchísimo tiempo atrás. Dice ahí del documental Alienígenas Ancestrales, Devastación Alienígena. Según las versiones de los testigos que se publicaron en Nuremberg Gazette, aparecieron objetos cilíndricos de los cuales salieron discos rojos, naranjas y azules. También aparecieron tubos parecidos a cañones y los objetos empezaron a pelear unos con otros. De hecho, algunos de ellos llegaron a caer a tierra. El caso es que desde antiquísimos, desde hace decenas de miles de años, en cantos epopélicos religiosos, pasando por esqueletos radioactivos, pasando incluso también con citas más contemporáneas de hechos que sucedieron en los cielos en esta ciudad alemana, todo parece indicar que en algún momento, ya viste paciencia de los testigos perplejos, sucedió que los cielos y la tierra de nuestro planeta fueron ocupados como campo de batalla por civilizaciones fuera o dentro de este mundo, de la cual el humano en aquel momento de la historia no tenía la menor idea. Simplemente esperar que nunca más esto vuelva a suceder, porque ahora sí que estamos a la altura de ese tipo de batalla y no sé qué va a terminar.